Buenos días, les voy a hacer la presentación de la actividad 7.1, descripción de la implementación y análisis del desarrollo de la dimensión afectiva para el tema fracciones equivalentes positivas. Somos el grupo 4, compuesto por Alexander Chávez, Sonia Sarmiento, quienes hablan Neider Benavides y nuestra tutora es Mónica Bernal. El orden de la presentación será la descripción y evaluación de la implementación, debilidades y fortalezas desde la parte de expectativas de tipo afectivo y posteriormente a los aspectos que influyen en la motivación. Listo. Desde la descripción y evaluación de la implementación, pues teniendo en cuenta que, les recuerdo que la implementación fue a estudiantes de grado séptimo. La estructura de la unidad didáctica estuvo compuesta por conocimientos previos, tareas de aprendizaje y examen final. Esas fueron las etapas como tal de la unidad didáctica. En cuanto a la implementación de la unidad didáctica, pues en términos de la temporalidad fue digamos que el punto diferencial entre lo que teníamos planteado y lo que se implementó, específicamente pues en el número de sesiones. Por ejemplo, en la tarea 1.1, que es la tarea de regletas, la dinámica de la virtualidad hizo que planteáramos o presentáramos una plataforma virtual para que ellos pudieran hacer las representaciones. Sin embargo, como se puede evidenciar, por ejemplo, al no tener una cuadrícula, la figura se prestó para que los estudiantes tuvieran dificultades para poder representarla. Digamos que otro factor que influyó en el tiempo fue la operatividad, en este caso la suma de las fracciones, lo que implicó que pasáramos de media sesión que teníamos en el diseño a 3 sesiones de clase, contando también pues la presentación del material y todo. En la tarea 1.2, digamos que la cuestión no fue tan grave, pasamos de media sesión a una sesión, y básicamente fue por la exploración que se dio. Y digamos que el trabajo de exploración en GeoGebra, deslizadores y demás. Y finalmente en las tareas 2.1 y 2.2, la cuestión tuvo que ver, fue con conocimientos previos. No tenían muy afianzada la parte de probabilidad y la parte de extracción o interpretación de una información para convertirla o transformarla matemáticamente, pasando de media sesión a una sesión de clase completa. En cuanto al análisis didáctico y los instrumentos que se tuvieron en cuenta, consideramos que ambos fueron suficientes. Destacamos que el tema de probabilidad tuvo un poco más de relevancia, pues, por una de las tareas que se plantearon, y que el diario del profesor también tuvo algo más de relevancia en términos de los instrumentos, porque a partir de él, por ejemplo, completamos algunos diarios de estudiantes que estaban incompletos, a partir de la percepción que se dio en el diario del profesor. Tuvimos en cuenta los estándares básicos, lo que tiene que ver con los pensamientos numérico, espacial y métrico, y la representación y operaciones entre números racionales. En cuanto a lo institucional, entonces estuvimos acorde a la dinámica del colegio en términos de los aspectos cognitivos, procedimental, actitudinal, y en los contextos de los estudiantes, pues tuvimos en cuenta también que ellos contaran con las herramientas para acceder a clases virtuales y pues que las características académicas de ellos pues dieran para abordar el tema. En cuanto a las debilidades y fortalezas del tipo afectivo, entonces les presento las 3 expectativas de tipo afectivo. La expectativa 1 y 2 estaba enmarcada en el objetivo 1, que tiene que ver con incrementar el interés y el desarrollar el hábito de verificar y explicar soluciones, objetivo 1, y la expectativa 1 y 3 con el objetivo 2. En lo que tiene que ver con el objetivo 1, y en los resultados del sistema ACE, observamos activaciones parciales y nulas en criterios relacionados con la comparación a partir de algoritmos, ya sea amplificación, simplificación, ese tipo de operaciones, lo que llevó a una contribución media-baja en la expectativa 2, que precisamente tiene que ver con el hábito de verificar y pues justamente tiene que ver con la comparación de fracciones. En la percepción del profesor, uno de esos criterios fue calificado con valoración 0, lo que nos lleva a establecer una relación entre tanto los resultados del sistema ACE con la percepción del profesor, para finalmente poder concluir que la tarea 1.1 contribuyó en menor medida a las expectativas de tipo afectivo, posiblemente por el poco acercamiento al tema de fracciones equivalentes y conocimientos relacionados con la comparación. Para el objetivo 2, en el sistema ACE también hubo algunas activaciones parciales y nulas en criterios relacionados con extracción e interpretación de la información.
A esto le atribuimos una contribución media baja a la expectativa 3, que precisamente tiene que ver con la matematización y extracción de esa información, y también en la percepción del profesor, pues establecemos una asociación tanto en los resultados como en la percepción que hubo en términos de resultados también de percepción del profesor. Aquí concluimos que la tarea 2.1 contribuyó en menor medida a las expectativas de tipo afectivo porque en uno de los criterios, la extracción de la información, hubo alguna activación parcial, lo que generó que en el siguiente criterio de logro hubiese una activación nula debido como consecuencia a esa identificación incompleta o errónea de la información. En cuanto a la expectativa afectiva 1, consideramos que un aspecto importante que generó resultados medios en la activación de los criterios pues está relacionada con la interacción de los estudiantes, lo que generó pues que en cierta medida disminuyera un poco el interés desde la percepción del estudiante, pues desde la virtualidad ellos sintieron que no hubo una interacción fuerte como de pronto si se hubiera presentado en la presencialidad. Finalmente, concluimos que como fortalezas, el uso de regletas y la aplicación de GeoGebra en las tareas asociadas al primer objetivo incrementaron el interés por resolver las situaciones asociadas a las fracciones equivalentes, y el uso de contextos cercanos a los estudiantes en las tareas asociadas al segundo objetivo también generaron un mayor interés en la solución de las mismas. Como debilidades, en la formulación de las tareas asociadas al primer objetivo, no se propusieron enunciados que promovieran la argumentación en términos de la verificación y explicación de soluciones, y los requisitos de las tareas asociadas al segundo objetivo dificultaron la extracción de la información. En consecuencia, pues los estudiantes no tuvieron esa confianza al representar las situaciones matemáticamente, lo que ocasionó que en una de las expectativas afectivas, pues el desempeño no fuera como lo teníamos esperados. Debilidades y fortalezas de aspectos que influyen en la motivación. Por un lado tenemos la tabla de percepción de los estudiantes, por el otro lado tenemos la tabla del profesor. En términos o de manera general, establecemos que la percepción del profesor fue mayor o más alta que la del estudiante, porque en lo que se percibió en la realización de las tareas, pues se evidenció pues interés en el estudiante, que de pronto seguramente viéndolo con un poco más de lupa desde la percepción de los estudiantes no fue tan alto. Consideramos a partir de los resultados que las tareas asociadas al segundo objetivo contribuyeron en mayor medida a aspectos de motivación, porque en estas tareas los estudiantes ya tenían mayor experiencia, ya estaban familiarizados con la parte de fracciones equivalentes, y pues eran más conscientes del por qué y para qué resolvían este tipo de tareas. De manera general, entonces, en este punto tenemos que desde la percepción del profesor, el agrupamiento en las salas de Teams motivó e incentivó la interacción de los estudiantes, y el uso de materiales como GeoGebra pues convirtió la tarea en un reto motivante por la posibilidad de la exploración y el arrastre que se puede dar en esta herramienta. Como debilidades, tenemos que en la formulación de la tarea 1.1 solicitaba usar un determinado tipo de regletas. Seguramente al limitar y al no darle la opción al estudiante de usar todas las regletas, pues eso podría generar también que el tema de pronto no fuera tan interesante para algunos. Y en el agrupamiento de las tareas de las urnas y los ejercicios de matemáticas, se solicitaba trabajar de manera individual. Entonces seguramente eso también me dio para que la interacción entre estudiantes la consideraran pues baja. Muchas gracias.